Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Sí, me lo había tragado. Buenas Por eso tardes, decía, profe. ¿qué tal? ¿Qué silencio? Decía yo, y no, era yo el silencioso. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Tarde. Muy bien. ¿Cómo nos trata el coronavirus? ¿No tan bien como a Muratore? No. No, Pobre Martín. Pero bueno, dice que está bien. le picó el bicho. Me decía recién que parece que lo dan de alta en una semana. Sí, parece que sí. Mario Blanco también tuvo. ¿Qué nos comentó? Sí. ¿Cómo? Sí, nos había comentado él. Sí, sí. Me Bueno, contó. veremos qué pasa. ¿Cuántos vendrán? ¿Vendrán varios? Por ahora somos 7 ustedes y yo 8. Somos poquitos. Ya van a entrar los demás, profe. ¿Alguna pregunta para ir amenizando? Sí, yo tengo una, profesor. Dale, Ezequiel. Quería conocer bien el funcionamiento de los motores que tienen ya le digo, de inyección directa dotados de cámaras de acumulación de aire. ¿Se cayó? Sí, eso, por eso estoy preguntando si se cayó él o yo. Ya frío. Bom, 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 bom. Bueno, ahí está. Se me descolgó de internet. Sí. Se me borró el icono y desapareció. Justo te estaba por escribir que estaba desconectado. Bueno. Hoy se cayó otra vez. Yo me veo bien y funciona. Arrancó, pero no todos. Se mueven, ¿está bien? Lo escuchamos entrecortado y su imagen quedó pausada. Exacto. Claro. Capaz si sacamos todas las cámaras, pueda reducirnos la carga Sí, para la vale. computadora. Pero sí. Que hagan eso. Nosotros apagamos nuestras cámaras, profe, para que sea menos carga de banda para su señal.
Sí, yo estoy cambiándome de... Yo tengo 3 líneas, ahora me estoy cambiando a otra. Espero que esta funcione mejor. Ahí anda mejor. Sí, porque tengo 2 personales y una de Telecentro de la calle. Mm. Y esta que puse es la última que compré. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, Sí, ¿viste profe. ¿llegaste a ver el dibujo? Sí, sí, se ve. ¿Entendiste qué quise decir? Esto es la precámara, cámara de acumulación de aire. Mm. ¿La ves? Ah, yo tenía entendido que estaba por las camisas. No, no, no. Lo que pasa es que podía ser que haga así el pistón, entonces sería también cámara de acumulación de aire. No, no, no tiene nada de las camisas. Ah, malinterpreté entonces. Es como un término general, ¿no? Digamos. Seguimos mal. Seguimos. Sigue Ahora, quedando, profe. ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Yo corté la cámara. ¿Se escucha? Sí, escuchamos, sí, sí. se escucha, ¿Me profesor. escuchás? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, se ve que estaba medio escasa la internet porque, sea como sea, no logro conectar. Bueno, esa era la idea, pero se cortó de nuevo, me parece, ¿no? No, se te escucha bien ahora. Wow, porque como no tengo ni cara, ni mano, ni... Por lo menos pónganme la manito con el pulgar para arriba para saber si me están escuchando. Ahí. Sí, se escucha, profesor. Sí, se escucha. Fenómeno. Al menos avanzamos así hasta que pues, dentro de un rato intentaremos otra vez mostrar nuestros lindos rostros. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una pregunta que leí en el apunte de unos factores endógenos que dice grado de inyección. No entendí bien qué se refiere con grado de inyección. No, no, no sé, porque yo aclaré en alguna oportunidad que el grado de inyección se le dice a muchas cosas. Ah, Yo me acuerdo haberlo hablado varias veces. Hay grados de inyección dados por el ángulo de grados de anticipo, sí. pistón. Creo que la grado de inyección, hablando del índice cremallera, Disculpe, sé que yo lo aclaré, en aquella oportunidad yo les dije, son milímetros de cremallera. ¿Se acuerdan? No veo las manitos. Sí, sí, sí. Pero denme los ok, chicos, porque escuchó, ver toda la profesor. pantalla en negro, no escuchar ni una voz, ni una mano, me quedo en bola, no sé qué pasó. Escuchaba un poquito la voz de Guido nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Andrés? No. El índice de carga es otra cosa. El índice de carga va a dar la cantidad en realidad termina siendo lo mismo, porque es lo que va a dar de milímetro de cremallera, pero está marcado en el regulador. O sea, voy a dibujar algo acá, aunque no me vean. Voy a poner la cámara. El regulador es un aparato que tiene acá una barra que gira, que lo vamos a ver el año que viene, y mueve una palanca para mover las cremalleras de las bombas. Nosotros medimos los milímetros acá, lo que pasa es que cada bomba tiene sus propios milímetros, porque puede estar más gastada o menos gastada, eso se regula de acuerdo a la temperatura, según mismo el equilibrio térmico. Pero el ángulo que me desplace esto se registra en un dial que dice índice de carga. Y eso se utiliza para
otro tipo de cosa, que es regular el regulador del motor de propulsión naval, el que mueve la hélice, para otras circunstancias. Por ejemplo, para poder pedir si se lleva el buque por carga o por velocidad. ¿Me siguen hasta acá? Sí, lo que él también preguntaba Pero esperá que termino lo que quiero decir. Ah. Yo al buque lo puedo llevar a 13 nudos. ¿Estamos? Entonces pongo, esto es nuevo, ¿no? En los reguladores nuevos, se pone en el mando de la consola por velocidad y el regulador va a mandar, manteniendo las RPM de la hélice, las cremalleras adentro o afuera según convenga. En cambio, si lo pongo por carga, me va a marcar que no puedo pasar de cierto límite de carga. Dice, tanto 6 de carga, de ahí no va a pasar. Quede con que quede la velocidad que sea. Esto por las corrientes transversales, por el viento. Entonces se maneja de cualquiera de las dos formas. ¿Se entendió? ¿Lo puedo volver a repetir, profe? Porque no se escuchó bien, en mi caso. Lo último nomás, la última parte que dijo que no va a ir a más velocidad depende de la carga. Por eso, si yo no lo voy a llevar por velocidad, no me preocupa, porque el armador te puede decir, sea como sea, tenés que llegar, para lo cual tengo que dar 13 nudos sí o sí. Y así que sea lo que sea, el regulador pide para mantener 13 nudos. Pero yo puedo tener viento en contra, la corriente en contra, el viento en contra, y para mantener las 13 me voy a comer un montón de combustible. Entonces puede ser que lo que diga el armador dice, no, me interesa que se mantenga constante la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo tanta tonelada de desplazamiento para la cual maneja tanta carga, tanto ángulo. Después la velocidad que dé el buque no me importa, pero no se me mueve el regulador de ahí. Entonces el buque va a ir más despacio, más rápido. Eso se llama por control de carga. Sí, me acuerdo una vez que usted lo explicó. Ahora sí me acuerdo. No. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, porque él preguntaba eso porque mandó una imagen del tablero y decía que también no tenía unidades, entonces tampoco sabía bien qué era. Porque no maneja unidades, va del 0 al 10. No, pero eso es el regulador de velocidad. Eso yo no lo doy acá, lo doy en tercer año. Claro. Eso, el regulador, ya que lo preguntás, lo voy a comentar, así no les queda en el vacío. Este es el regulador de velocidad. Acá tiene una salida que va con un engranaje cónico que acopla generalmente al árbol de leva y gira acá adentro. Acá afuera tiene 4 controles, todos marcados de 0 a 10. 0, 0, 0, 0, 10 marcas. Son los 4 iguales. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Este RPM no es que me va a dar las RPM, sino que me dice en qué número lo tengo que poner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 0 o 10. Pero resulta que a veces esto lo que hace es, acá adentro hay un resorte que se va apretando. Y este me hace apretar ese resorte, pero por ahí tengo que darle muchas vueltas. ¿Cómo sé yo si doy 3 vueltas y después te quedo de 5? Entonces este de acá abajo totaliza las vueltas. Yo doy una vuelta, este marca 1, doy 2 vueltas, este marca 2, doy 3 vueltas, este marca 3, 3,5. Bueno, ahora está bien la RPM. ¿Se entendieron estos dos? Sí, sí, sí. Bueno. Este otro se llama control de carga. ¿Por qué se pone esto? Porque no hay que pasar de cierta carga, porque si yo le sigo dando lo que se me antoje o lo que me piden, me voy a encontrar que le voy a dar mucha inyección y puedo llegar a quemar los pistones. Porque este es el que manda, después lo vamos a ver en tercer año, cómo maneja el mando a las cremalleras. Ese es el famoso control de carga que hablábamos recién.
no pasa de cierto nivel. Ese está de 0 a 10 también. Eso se analiza como si fuera porcentaje. Si fuera el 100% sería 10 y la primera rayita sería el 10%, el 20%, el 30%, así la vuelta. Todo así. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo que arrancar el motor, el regulador no tiene movimiento, porque está parado el motor. El mecanismo interno lo que va a decir, como está parado, los contrapesos van a pedir inyección, porque está parado. Entonces, cuando baja, pide combustible, porque el contrapeso está hecho para que pida combustible. Entonces, como está parado, está pidiendo el máximo. Si yo arranco al máximo, tengo un gran problema, porque voy a echar mucha inyección en las cámaras, va a golpear mucho y además va a echar humo negro. Entonces tengo que topetear el arranque. En el arranque se pone a 5. 5 quiere decir el 50%. Quiere decir, cuando yo le doy giro con el viento, con el motor eléctrico, gira, 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 pide cremallera, pero no las pide al máximo, porque yo lo topeteé, le frené la carga. Digo, no me pidas más de 5, hasta que arranca. Cuando arranca, ya sí libero y lo llevo a 8, que es marcha de crucero, o marcha para generador, por ejemplo, el 80% de la carga. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Hasta ahora venimos bien. Bueno, y la última, me va a decir, ¿y esta de arriba para qué? Eso es un poquito más complejo. Ustedes lo tendrían que estar viendo en electricidad. Ustedes saben que los generadores a bordo se acoplan varios en paralelo. ¿Por qué? Porque se fracciona la potencia que se necesita para el consumo eléctrico. Resulta que a veces vamos navegando con 2 o con 1, porque no hace falta más que eso. Pero cuando se llega a maniobra, que hay que trabajar con el botraste, que consume mucha energía eléctrica, hay que conectar otros generadores. Entonces los generadores se tienen que poner todo en paralelo. Todo en paralelo dan la misma potencia, la misma tensión, y van a dar la carga que cada uno puede. El tema es que cuando se conecten, no se estén desbalanceando para que alguno no chupe al otro y queden vacíos. Normalmente no pasa esto, porque se regula automáticamente, pero si llegara a pasar, hay un desbalanceo. Entonces lo que se intenta con esto se llama speed drop. Stop. Es que la reacción de todos los motores sea igual. Porque cuando yo freno un motor porque le pongo carga, se quiere quedar. Y la respuesta del regulador es levantarlo. Ese movimiento de respuesta tiene que ser igual en todo. Porque si es desparejo, al querer pasarse la carga, se van a desequilibrar entre ellos. Y hay que evitar ese problema. Con lo que van a ver en electricidad, en conexión de generadores, y lo que vamos a ver en el regulador después, en tercer año, se les va a aclarar completamente. Pero por lo menos tienen idea. Bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguien quiere exponer? A ver, ¿cómo estoy yo? Me está faltando Báez, Cuellar, Fernández, Barraza, Díaz Lautaro, Rivadeneira, Tolava, Solarino, y Dio Tacón y Bigliola, pero están en C. Es para las notas que me falta de segundo bimestre. Las notas, la evaluación, porque no hay nota. ¿Alguien quiere exponer? Sí, profesor, yo iba a poner con tacones y todavía no he llegado de trabajar, va a ser un ratito. Así que en un rato vamos a poner con él. La parte de inyección vamos a poner. Tengo una consulta, profe, con usted. Sí. Los trabajos prácticos, porque nosotros también le tendríamos que presentarle carpeta como todos los años. A usted. No, yo no lo hice este año. Por eso, pero estaría bueno poner, por lo menos para tener más clases, y porque en algún momento nos vamos a quedar sin el temario. Después de ver vibraciones, nosotros no tenemos más. No, pero yo me voy a poner de lleno en el tema después. Voy a tener examen todos los días. No, obviamente, no digo que no. Pero La idea de trabajos la prácticos idea, entre dos o individuales. ¿saben por qué no lo hice lo de los trabajos? Porque se les va a complicar armarlo
y después para mandármelo y revisarlo va a ser una complicación, porque son 100 alumnos. Va a ser lío. Yo ya tengo, por ejemplo, hoy estuve corrigiendo la carpeta de pilotines. Me llevó toda la mañana corregirla y recién termino mandándole un informe. Si yo tengo que corregir todas las carpetas, no sirve. La ganancia en la carpeta, Guido, estaba cuando ustedes ponían. Sí, ¿Te acordás? sí, esa era la cosa que yo quería decir. Esa es la parte de refuerzo. Esa parte yo la quiero manejar distinto. Voy a trabajar con una idea que salió de la Universidad de Buenos Aires, que es preguntas aleatorias. Una pregunta, yo agarro la lista y busco uno y le hago una pregunta. Y de ahí saco su evaluación, de todo lo visto hasta ahora. Y tiene que estar bien. No es como ahora que venimos haciendo un trabajito y te ayudo y participa, colabora otro y explicamos. No, así no. Directamente, explicar qué es un cigüeñal, punto. No hablo nada yo. Y después que termino te digo, bueno, te faltó esto, te faltó esto, te faltó esto, pum, tenés C. Así es el sistema que están usando la UBA en Sí, alguna de las carreras. En alguna de las carreras. es parecido como le están tomando a mi novia en Derecho también. Claro, pero es aleatorio y así corto, porque el alumno se tiene que preparar porque no sabe por dónde viene la cachetada, entonces tiene que aprender bien a fondo, que es más o menos lo que hacíamos con el trabajo práctico. El cadete que estudiaba el trabajo práctico estudiaba todo porque yo le iba a hacer preguntas del trabajo práctico. ¿Te acordás? Sí. Bueno, esto es lo mismo, sí en el trabajo No. práctico, porque ¿para qué vamos a escribir el trabajo práctico? ¿Para que se lo pasen entre ustedes? No sé, no lo veo como tener una carpeta. Lo que sí que no le va a quedar material para tener consulta. Por eso mismo, pero Pero pará. Guido, la carpeta quiere. yo les voy mandando todos los trabajos prácticos de los alumnos de años anteriores. Ustedes tienen que hacerse una carpeta con eso. Sí. Esa es la carpeta. Porque lo que yo les mando yo tengo mi carpeta del año pasado, tengo la carpeta del año pasado. De la primera vez que hice segundo, o sea, tengo 2 carpetas de segundo año, y yo decía, bueno, sería otra tercera carpeta, es más de lo mismo, pero tengo que tenerla. Y los que estaban cursando por primera vez de segundo año, yo decía que tenían que tenerla también. Porque a todos nos conviene tenerla en algún momento. Escucha un poco, Guido, todo lo que yo les mando a ustedes, los saco los trabajos prácticos, por eso le digo, algunas cosas no las puedo corregir porque están escaneadas, no tengo cómo entrar al texto para corregir. Pero son trabajos prácticos de segundo año que hicieron otros cadetes. Con todo lo que yo mandé, ustedes arman la carpeta, se arma una carpeta, esa es la carpeta. Bueno. Que es más completa que la otra, porque en la otra vos me presentabas una carpeta y quedaba esa. Y yo ahora saco partes de cada carpeta, copio y pego y les armo un apunte, que es lo que yo les mando, que trato que esté entre 15 y 20 páginas. ¿Qué es una carpeta? Todo eso junto va a formar segundo año. Está bien. Bueno, era esa la consulta nomás. Sobre el tema de las carpetas y las exposiciones. No te entiendo. No, solamente tenía esa consulta sobre el tema de exponer carpeta o cómo hacer con la carpeta o con el tema de las lecciones orales como dábamos antes. Pero no, como ya me explicó, está todo bien, ya está, la duda está resuelta. Les ahorro un trabajo, pero les doy otro. No tienen que elaborar una carpeta, pero tienen que estudiar todos los apuntes que les di. Porque esos son los trabajos. Es como si usted pusiera a alguien los trabajos. Y la forma de hacerla va a ser así, como hace la universidad. ¡Pum! Una pregunta y allá va. Por eso mi sugerencia, pónganle mucha onda a leer todo lo que mandamos, especialmente la primera parte que estaba media desordenada, traten de ponerla en una carpeta. Porque yo al principio mandaba por separado todos los archivos, hasta que después logré ver que WhatsApp me tomaba todo y los metí todo en un solo archivo. La primera parte, creo que las primeras unidades, las 3, las 4, no, hasta como las 5, las 6 estaban separadas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, Dale, Andrés. yo preparé algo para hoy. Preparé un PowerPoint sobre bombas de inyección. Bueno, fantástico. Nada. Vos ya tenías nota, vos sos Sí, de pero los es más que nada para repasar y aparte ver cómo me desempeño un poquito.
¿Alguien quiere dar de los que faltan? Si no hay nadie que dé, das vos. Y son... Parecía la cancha de River, si muestra atrás. Espera que te busco, Rivadeneira. Si votas, tendrías que dar Rivadeneira. No tenés nota en el bimestre, no tenés evaluación en el bimestre. ¿Querés dar ahora? Bueno, arrancá. Disculpa, Andrés, la veremos en otro momento, vos ya estás con una evaluación. Sí, no hay problema. Y aparte es buena tu evaluación. Bueno, Dale, Matías, arrancá. No está bien explicada esa parte, vamos a aclararla un poquito. La posibilidad, vamos a aclarar que hay dos maneras de arrancar los motores diésel y los motores de explosión, lo de chispa y lo de diésel. El de diésel va a arrancar después que comprima. Comprimir el motor diésel con una manija es muy difícil, para lo cual, si está a bordo en los botes salvavidas, tiene descompresores, que son unas palanquitas que están arriba, que se empujan y dejan todas las válvulas abiertas. Es una palanca que deja la válvula. Entonces uno gira y como no hay compresión, pues están todas las válvulas abiertas, el volante carga velocidad. Y cuando ya veo que la manija está bien, la suelto, se desengancha igual, y suelto las trabas que están abiertas las válvulas, se cierran las válvulas y empieza a cargar la potencia y arranca. Eso se llama descompresómetro. Cuando vayan a Puerto Belgrano, hay motores con descompresómetros en la sala de entrada, hay un holcito de entrada con unos motores de exposición. Hay un par que están ahí con descompresores. Los motores diésel chiquitos hay que poner descompresores porque si no es muy difícil girarlo por la resistencia que tienen por la relación de compresión. Los motores a chispa, que a bordo hay solamente en el fuera de borda, es diferente, trabaja con una chispa que enciende una mezcla. Esa chispa tiene un anticipo. Ese anticipo, si yo voy despacito, no voy con inercia, puede hacer que encienda la chispa antes que llegue al punto muerto superior y me hace girar el motor al revés. ¿Me seguís, Matías? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que yo tengo trabado para girar a la derecha sigue trabado, pero viene al revés. Me va a llevar la manija como un arma, me va a golpear por todos lados porque va a girar al revés. En realidad no gira mucho, gira una o dos vueltas y después se para porque no puede cumplir el ciclo de trabajo. Pero se debe a eso, el motor hace algo que en el términos técnicos le llamamos patear. El motor patea. Esa es la parte que rompe brazos. Porque si estamos empujando para abajo la manija y vamos muy despacio y llega a saltar la chispa y hay combustible, la explosión va a venir para atrás. Entonces lo que hay que hacer es dar velocidad y rápido para poder vencer el anticipo a la eyección. Profesor, Sí. en los motores diésel lo que hacían era abrir las válvulas, ¿no? Y después las cerraban rápido para que comprima. Pero las válvulas no se pueden abrir así porque sí, se hace con una herramienta que las tiene apretadas, es un puentecito con una perilla que deja apretadas todas las válvulas y uno gira y no están todas abiertas, están todas bajadas. Después yo navegué con esos botes, tuve que bajar botes de esos en el mar. Y después cuando
cuando toma velocidad el volante, se suelta la palanquita, se suelta y empiezan todas las valvulitas, clac, 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 y arranca. Así es. Perfecto. ¿Está, Matías? Sí, sí. Bueno, esa era la explicación. Después otro manual, otro método manual es el de la cuerda, que es como un avance de este, que vos tirás y un resorte te recoge la cuerda y que se usa mucho en los motores de borda, fuera de borda, digo. Después están los eléctricos, que está el eléctrico de palanca, que uno manualmente le acopla el eje del motor eléctrico al motor. El eje no, un piñón. El piñón. El piñón es una cajita con dientes. Sí, sí, sí. Es como un engranaje. Es un engranaje pequeño, por eso los engranajes pequeños se llaman piñones, y se empuja hacia adentro de la corona, y cuando arranca, como tiene comprimido un eje, un resorte adentro, apenas arranca lo despide y lo desmonta. Porque si quedara acoplado el piñón a la corona de arranque, cuando arranca el motor, va a centrifugar el motor eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? El motor eléctrico es un montón de bobinas eléctricas metidas en un rotor, y hay otras que están quietas, que están en el estator. Cuando se da corriente eléctrica por reacción, fuerza electromotriz, gira el motor eléctrico, empuja el piñón, se mete en la corona y lo hace girar. Que en realidad no gira muchas RPM, porque gira en una relación de 1 a 14, quiere decir que está girando... No, ¿Cómo? Porque lo que se busca es fuerza, no velocidad. No, en realidad porque no hace falta, sí, si le diéramos velocidad mejor, pero no hace falta, sería muy grande el motor para darle velocidad. Se usa un motor chiquito, caballo y medio, 2 caballos, para que gire el motor a la velocidad mínima que comprima para poder encender la chispa. Es muy poco. Eso equivale a muy bajas vueltas, 50 vueltas, 60 vueltas alcanza. El tema es que si se queda engranado y el motor arranca y no se suelta el piñón, cuando el motor llega ya a las 850 o 1000, normalmente los motores a explosión están a 850 regulado, va a girar tanto ese motor, el inducido del motor eléctrico, que los alambrados, todo lo que es el bobinado, se va a centrifugar, se va a ir para afuera y se va a enganchar todo. Yo he visto ese tipo de avería. Se arranca totalmente el alambrado de todo el rotor y se empasta y se agarra con el estator. Se destruye el motor de arranque. Así que lo que tenemos que tener seguro es que el bending vuelva para atrás. Bending se llama este sistema. No, porque encontré dos, que uno era de por acople por palanca, que era manual, y el Bendix, que era el sistema automático. También el acople sí es por palanca, pero el bending del que se acopla por palanca también tiene el piñón con un resorte. Y es más, los últimos modelos de bendy eléctrico también tienen una palanca movida por una electroimán, una bobina. Eso asegura que el piñón entre. Y después, esto sí lo van a tener, a bordo lo van a tener, ¿eh? Sí, sí. No, Dale. En motores chicos también lo estuve buscando y también hay. Sí, en los motores chicos está. Y en el principal está el de aire. Claro. Que están los filtros antes de los compresores. Después los compresores, que lo que encontré yo eran dos tipos, de tipo pistón y de tornillo, que empujan el aire hacia el botellón. La diferencia entre compresores de pistón y compresores de tornillo es bastante grande. En los compresores de tornillo hay poco a bordo, se comprime el aire con aceite y después tiene un separador de aceite y queda el aire liberado. Eso cuando fallan es un enchastre de aceite porque estalla la tubería y sale una porquería. Pero bueno, ahora se ha ido perfeccionando. Lo habitual es que sean casi todos a bordo de compresor por pistón, no por tornillo. El tornillo queda para las bombas de aceite. Bueno, de ahí va el botellón, que tiene varios instrumentos de control y de limpieza.
No, no sabía yo que tenía el botellón una puerta para acceso y entrar a limpiar adentro. Bueno, de ahí, de los 30 kilos, va un separador. Uno que va hacia donde sería la parte de arriba del pistón, donde empujaría, y el otro al reductor. Por la parte No, ahí mezclaste mal. Decís que sale una parte de aire que va a la parte de arriba de la válvula, del pistón, y uno que sale que va al distribuidor. El que va arriba a la válvula de arranque es la válvula piloto, que va del distribuidor. sí, En cambio, el otro va a la válvula balanceada, a la parte balanceo de la reductora. válvula. No, hay una salida para la reductora y una salida directa. La directa sigue con los 30 kilos Sí, a la base de la válvula, que es la que va a dar entrada al cielo del pistón. Después del distribuidor va arriba a las válvulas piloto para descompensar la válvula equilibrada. Me parece que confundiste la forma de decirlos. Creo que lo sabés, eso del año pasado. sí, sí, sí. Lo que tengo yo es que por la parte superior que me refiero, donde va a empujar los 30 kilos, va el parallamas y al pistón. Y Está bien, ¿por qué decir la parte superior? Está todo arriba. No bueno, pero digas yo porque... me refiero al circuito que teníamos dibujado en el pizarrón. Bueno, pero el circuito es una representación de lo que pasa a bordo. Arriba está todo. Está la de la piloto, está la de la de alta presión, está todo arriba. Sí, Entonces, si vos decís la tubería que va arriba, la válvula de arriba, ¿y a cuál va? ¿Te das cuenta? Ese es el error en la expresión. Va a la parte de ingreso de alta presión, a la válvula en la zona compensada. No digas arriba, no digas que está por arriba, ni por arriba ni por abajo, porque arriba de la válvula está la válvula piloto. ¿Entendés la confusión? sí. Y Bueno, después está la parte de 30 kilos y la parte de media presión, donde es baja presión. donde, donde se distribuye al pistón donde quiero accionar, y ese pistón acciona la válvula y abre el paso a los 30 kilos. Esto accionado por Bien. el cigüeñal va girando y dándole paso al pistón que corresponde. Sí, te expresás un poco confuso. Este le da movimiento al cigüeñal que toma inercia con el volante y imprime un movimiento hasta que arranca. Así es más o menos la explicación que tenés que dar. Veo que te cuesta expresarte y eso tenés que mejorarlo un poco. Una que es por aire, que ya no se usa prácticamente, que se basa en el fluido de un líquido, de un aire a presión que arrastra el combustible y lo introduce adentro del cilindro. Y el otro es inyección mecánica o directa, que es la que nos vamos a encontrar a bordo normalmente, y se basa básicamente en un pistón que es activado por un árbol de leva y manda combustible a presión por medio de una cañería, introduciéndola en el inyector, y el inyector va a regular la presión con la que entre. Muy bien. Después, pasamos. de todos Sí. tipos, envían el combustible solamente durante el tiempo necesario que se necesita el combustible, ¿no? Como en el caso de la bomba Bosch, por ejemplo. La inyección por aire no es utilizado, ya que, bueno, perdemos rendimiento al generar el aire comprimido y perdemos eficiencia en el motor. No me deja pasar. Ahí está. Muy bien. Requisitos de inyección. Ahí va. Sí. Bueno. El primer requisito, dosificar. ¿Qué se refiere a dosificar? Se refiere a la cantidad de combustible que tiene que introducir. ¿Cómo va a variar esto? Y puede variar, por ejemplo, por la carga. Si yo mantengo
estoy trabajando en 1000 revoluciones y aumento la carga, para mantenerla en esas 1000 revoluciones, lo que tengo que hacer es darle más combustible. Eso lo va a regular el regulador de velocidad, de todas maneras. Y se maneja desde la cremallera. Después tenemos la presión de combustible. La presión de combustible más o menos maneja el orden de los 300 a 600 o más kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, más o menos, para una idea, la presión de combustible tiene que ser mayor a la presión de compresión. ¿Cuántas veces mayor? Y más o menos se dice que 3 veces mayor que la presión de compresión. Que esta presión de compresión son 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 90, depende del tamaño del motor. Correcto. Bueno, después tenemos el punto que es sincronización de inyección. Sí, pará, Tacone. Sí. La presión de inyección, de compresión, no depende del tamaño del motor, depende del año del motor. Ah, sí, por el tema de los materiales, de cuánto voy a comprimir. Porque los motores modernos, todos, inclusive los de los camiones, los Mercedes, los coches, los Mercedes, los colectivos, ya están todos en 70, 80, 90 de compresión, porque ha cambiado el diseño, pero no el tamaño. El tamaño es todo igual, grande o chiquito comprimen mucho todos. Okay, más adelante se habla de la relación de compresión también. Bueno, sincronización de inyección. Bueno, la sincronización de inyección básicamente sería en el momento adecuado en el cual se tiene que inyectar. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento. O sea, para aprovechar la combustión al máximo. Esto se requiere de un avance de inyección. Más adelante vamos a nombrarlo más profundo. Y también está relacionado con la velocidad. O sea, si yo lo hago en un determinado momento, también tiene que acompañar la velocidad en la que se inyecta. Porque hay una razón por eso. Sí, yo por ejemplo, la sincronización está adecuada al momento que tiene que inyectar el combustible, pero si la velocidad es mayor a la que está establecida, es como que yo estuviese inyectando el combustible antes de tiempo. Eso, por eso tienen que dar la mano, la velocidad con la sincronización. Está mal explicado. No es así. No, explicaste mal, está equivocado. Empezá de nuevo. Lo que quiero decir fue... ¿Quién va a hablar? La sincronización, si está bien, o sea, el avance de inyección es a los 30 grados, puede ser un número, pero yo inyecto el combustible con una velocidad que no es la adecuada, estaría inyectando el combustible antes de tiempo. ¿Por qué decís antes de tiempo y decís inadecuada y no decís si es más o menos que la que corresponde? Decir inadecuada no significa nada. ¿Por qué? Porque puede ser inadecuada baja o inadecuada alta. Y ahí me cambia las dos cosas. Bueno, ahí me cambian los conceptos, porque la velocidad de inyección lo que tiene que hacer es sincronizar que el volumen que necesito introducir entre en el tiempo exacto y me alcance el tiempo. Ese es el asunto. Entonces, decir que se adelanta, se atrasa, si no sé si el motor se adelantó, o aumentó o bajó, no lo puedo decir. Es decir, si el motor baja la velocidad, yo tengo más tiempo para meter el combustible, entonces atraso la inyección. Si aumento la velocidad, tengo menos tiempo, tengo que adelantar la inyección, porque la cantidad de combustible que tengo que meter, la tengo que meter siempre antes del punto muerto superior. Acuérdense de la explicación del alfajor que le di yo. ¿Se acuerdan? No. Si yo tengo que comer un alfajor a un cierto ritmo y tengo que llegar a la esquina exacto con el alfajor masticado, hay dos formas. Voy caminando, para lo cual salgo a mitad de cuadra y sé que cuando llegue a la esquina ya está justo comido. Y si no tengo el mismo alfajor, que comerlo corriendo. Y si es para llegar a la esquina voy a tener que empezar antes. Entonces me voy a la otra cuadra. Este es el tema. Ahí lo seguí mejor, gracias. Bueno. Bueno, el siguiente punto que sé que es la pulverización, que bueno, lo vamos a detallar más adelante, pues es un punto importante, pero básicamente lo que hace es facilitar el comienzo de la combustión. O sea, esto asegura que cada gota de combustible esté rodeada por el aire para que se produzca la combustión. Es lograr esto asegura... Sí. Es lograr la mayor división de gotas posibles. Claro.
Atomización se dice. Atomización. Bueno, después tenemos lo que es la distribución, que básicamente es lo que penetra la cámara aprovechando todo el aire. O sea, no me sirve a mí que no tenga una buena distribución, porque si no estaría comprimiendo aire que no voy a usar. Entonces, la distribución es esencial para no estar comprimiendo aire que no use. Y si es una distribución excesiva, que esto después vamos a hablar más adelante, también puede tocar las paredes del cilindro. Para mano tallador. Ahí te metiste en un campo medio peligroso. No voy a meter más combustible si el aire no se utiliza. Para. Los motores diésel funcionan con exceso de aire. Sí. Siempre funciona con exceso de aire. Cuando yo arranco el motor y le doy la carga, el pistón siempre chupa la misma cantidad de aire. Y yo lo puedo usar para mucha inyección o para poca inyección. Sí. Yo me refiero a la distribución. Si la distribución es efectiva o no. Pero es así. Vamos a trabajar un poquito, porque si no van a inducir un error. Espera. Masa de aire. Siempre la misma masa, en 3 circunstancias. ¿Se ve ahí? Sí, señor. Yo arranco el motor, masa de combustible que necesita esta masa de aire. Estoy a media carga, masa de combustible que necesita esta masa de aire. Siempre tengo exceso de aire. Llego al momento que se empieza a poner pardo el humo. Combustible, masa de aire. Quiere decir que el motor, antes de llegar al punto clave donde no puedo seguir subiendo, siempre tiene exceso de aire. ¿Puede ser que eso se regule en los inyectores en los electrónicos con la sonda lambda? Algo de eso sí, porque el exceso de aire tiene la particularidad de dispersar los combustibles que estén mal quemados. Claro. Esa es un poco la ayuda. Pero en realidad la lambda manda el combustible exacto en el momento exacto y ya no hay humo de más. Profesor, Sí. también al momento del arranque puede ser que que había una bomba Bosch que hay una bomba Bosch que tiene doble cremallera y eso permite... Sí, eso existe, ya la vimos primer año. Se llama variación al anticipo en el arranque. Pero eso no tiene que ver con esto que estamos hablando. Eso tiene que ver indirectamente. En el arranque yo no tengo que excederme del combustible y por lo tanto tengo que cuantificarlo de acuerdo a la velocidad que gira. Eso es porque es una exigencia de la OMI internacional. Entonces ahí variamos el anticipo de la inyección. Sí. Pero lo que quería aclarar es otra cosa, es decir que en un momento Matías decía, ¿quién es el que está exponiendo? No, Juan Manuel, no vea. Los dos Juan. Los Juanes. Los Juanes. Uno decía, hay que buscar que no tenga exceso de aire. No, chicos, los motores diésel funcionan con exceso de aire. Métanselo en la cabeza. Motores diésel funcionan con exceso de aire. Esto me decía un profe que me enseñaba motores cuando era pibe, me decía, no te olvides nunca que motor diésel funciona con exceso de aire. No así el motor a nafta. Porque el motor a nafta mete el aire mezclado con la nafta justa. Porque hay una mariposa que me va a cambiar el caudal de aire y de la nafta. Ahí sí es todo simultáneo, pero no hay que confundir el concepto. El diésel tiene aire de más y le voy tirando combustible. Ahora viene la evaluación. ¿Qué pasa con ese aire que no se usa? No se usa entre comillas. ¿Por qué? Porque con lo que yo caliento en la primera parte, esto calienta el resto. Y el aire caliente empuja igual, porque levanta presión. Claro, Entonces, colabora en la combustión y colabora en el trabajo, pero por calentamiento de esta parte. ¿Qué es lo que no le pasa cuando llega al final? Perfecto. Bueno, adelante. Muy bien. Bueno, pasamos al otro punto. Bueno, acá nombramos las 4 fases fundamentales de la inyección. Va a ser inyección, pulverización, encendido y combustión. Todo esto va a pasar en un tiempo extremadamente corto, ¿no? ¿Qué sería la inyección? Pasame a la
No, no hay nada. Sí. No hay nada. Sí, No, básicamente es introducir el combustible adentro de la cámara de combustión. ¿Cómo se empieza esto? Y empieza desde un tanque diario, se mueve por una bomba bloster hasta la bomba inyectora, y la bomba inyectora, a través de cañerías de alta presión, lo van a introducir adentro del inyector, y el inyector se va a encargar de pulverizarlo y distribuirlo dentro de la cámara de combustión. Pásame. Bueno, pulverización. La que es importante de la pulverización es la adición del combustible en diminutas gotas. En la dimensión de la gota, ¿de qué depende? Bueno, primero de la presión de inyección. Cuanto más presión de inyección tenemos, la gota va a salir más pequeña. Después, el diámetro del orificio del inyector. Cuanto el diámetro es más chiquito, la gota va a ser más chica. Después, la viscosidad del combustible. Acá después de viscosidad lo vamos a aclarar bien, porque no tiene que tener ni poca ni mucha viscosidad. Pero bueno, con baja viscosidad, en las gotas va a ser más fácil que el combustible se divida y pasen a ser gotas. Y después la presión de compresión. Cuanto más alta la presión de compresión, más chicas van a ser las gotas cuando entran dentro de la cámara de combustión. Hay un tema ahí, hay que agregar algo. Todavía falta, pero hay que corregir algo. Escucho. Diámetro de orificio del inyector. Diámetro y largo. Sí, hay una relación. Sí. Hay una relación entre el diámetro y el largo del inyector. De 4 a 1. 4 a 1 se suele usar. O sea, si el orificio es de 1 milímetro, el largo del orificio tendría que ser de 4. Pero ahí no dice. Está bien, está perfecto, pero ahí no lo dice. Dice diámetro, diámetro y largo. Claro, nosotros lo que fuimos haciendo es poner títulos para ir recordando los... Está bien, pero ya siguieron. Escuchame, Juan, siguieron. Sí, y se me iba a quedar en el bolsillo, entonces lo tengo que parar, porque si no siguen y seguimos viaje. Tiene razón. Dale. Muy bien. Vamos, rotura de gota. Muy bien. ¿Cuándo pasa la rotura de gota? Bueno, a medida que va aumentando la velocidad, va a aumentar el rozamiento al cuadrado del diámetro de la gota. Y la tensión superficial va a aumentar al diámetro. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que vaya aumentando, va a llegar a un punto en que el rozamiento va a superar la tensión superficial y esa gota se va a romper. O sea que de una gota vamos a tener 2. Y de esas 2 va a haber 4 y así sucesivamente es lo que va a ir pasando. Esa es una de las importancias de la velocidad, también va a tener en cuenta. Bueno, factores que dependen de la pulverización. Estos son algunos de los factores. Por ejemplo, cuanto menor es el peso específico del combustible, claro, se va a pulverizar mejor. O sea, cuanto más liviano sea el combustible. Sí. Después, cuanto menor es la viscosidad, como dijimos anteriormente, va a ser más fácil la adición de la gota. Para corregir lo de la viscosidad, la corregimos por medio de la temperatura. Al aumentar la temperatura, va a bajar la viscosidad. Y se suele hacer esto con cañerías de vapor para ir aflojando el combustible. Sí, hay un viscosímetro también en el sistema de inyección que tiene que estar entre 7 y 15 centistoques. Ahí va. Bueno, después tenemos entre menor es el diámetro del orificio de la tobera, entre más cantidad tenga los orificios y entre mayor sea el peso específico del aire comprimido. Ahí lo que deducimos, si aumenta el peso específico del aire comprimido, tiene que bajar la densidad. Claro. Y a mayor diferencia de presión entre el aire comprimido y la presión de inyección, hay un gráfico en donde se ve que entre mayor sea esta diferencia, mejor va a ser la pulverización. Sí. Después, un dato importante que dice el diámetro de los edificios de la tubería, que es la relación superficie-volumen.
yo puedo tener una cierta cantidad de volumen de una gota y una superficie. Si yo esa gota la divido en dos gotas más chicas, voy a tener el mismo volumen, pero más superficie. Y como dijo usted, profesor, la gota combustiona por capas, como una cebolla. Entonces es importante tener superficie más que volumen. Por eso la importancia de la gota chiquita. Con el efecto cebolla, igual también está lo de la turbulencia, que lo vamos a nombrar más adelante. Claro. Ojo que si es muy chiquita la gota, Sí, no puede penetrar. Pierde penetración. Se queda en el camino y me tapa el inyector. Claro, eso lo hablamos. Hay una relación entre pulverización y penetración en la cual va a ir haciendo un juego y encontrando el equilibrio, ¿no? Exacto. Muy bien. Encendido. Bueno, para que haya el encendido, básicamente lo que tiene que pasar es la temperatura. Tiene que superar la temperatura de autoignición del combustible. Muy bien. La temperatura de autoignición del combustible varía entre 350 grados a 450. Bien, esto hay que tener en cuenta las presiones. ¿A qué presión? Porque va a variar la temperatura de autoignición, a qué presión se encuentra comprimido el aire adentro, ¿no? Va a variar. ¿Y de cuánto tiene que ser esta diferencia de temperatura? Y aproximadamente son 200 grados centígrados. Es lo que se recomienda. O sea, nosotros, si tenemos ahí un combustible que dice que se autoenciende a 350, eso va a ser a presión atmosférica. Pero si nosotros tenemos una presión de 5 kilogramos o 20 kilogramos o de centímetro cuadrado, capaz esa temperatura de autoencendido va a ser de 200 grados. Eso hay que tener en cuenta también qué presión es el autoencendido. Muy bien. Bueno, y después tenemos retardo de inyección. ¿De qué trata esto del retardo de inyección? Bueno, es tratar de compensar el tiempo en que tarda en encender. ¿Cuánto es el tiempo que tarda? Ínfimamente nada, son 5 milésimas de segundo. O sea, un tiempo muy, muy rápido. Bueno, ¿de qué depende este retardo de ignición? Bueno, va a depender del grado de pulverización, o sea, de cuánto esté pulverizado el combustible. Entre más finas sean las gotas, mejor va a combustionar, más rápido. También va a depender del número de cetanos. ¿Qué es el número de cetanos? Esto igual también lo vamos a hablar en la calidad de combustible. El número de cetano nos va a indicar las propiedades que tiene el combustible en encenderse más fácil. O sea, es un a índice. mayor número de cetano, más rápido combustiona. Se maneja entre un rango entre 0 y 100. Y básicamente un combustible diésel, si no me equivoco, anda en los 45, 60 grados de cetano. Ahora no lo tengo acá, no lo veo, pero más o menos. Es de 40 y 60. Más o menos 50, 55. Bien. Otro factor que va a influir es la turbulencia. Factor importante para que forme un torbellino dentro del cilindro y vaya desplazando los gases que combustionaron y permitiendo contacto de vuelta con el oxígeno del combustible que no combustionó. Y así sucesivamente. A eso vuelvo a hablar más detalladamente de lo que es la turbulencia. Es importante. Bueno, presión de compresión, que era lo que habíamos dicho anteriormente, que tiene que haber una diferencia. Y la temperatura de compresión y la temperatura de inyección, que tiene que haber un margen importante de 200 grados centígrados para que se cumpla correctamente. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es la penetración, que es lo contrario de la pulverización, por así decirlo, que básicamente la penetración es el camino que recorre el combustible del orificio de la tubería hasta el lugar donde se autoenciende. A eso lo llamamos penetración. En la penetración, ¿cómo hacer para que aumente? Bueno, una es aumentando el diámetro de la gota, o sea, teniendo menos pulverización, como dijimos antes. Después, aumentando la presión de inyección. Cuanto más presión de inyección, vamos a tener, la gota va a llegar más lejos, van a tener un mayor recorrido, por ende más penetración. Después,
la reducción de la presión de compresión. Cuanto menor sea la presión de compresión, más fácil va a ser vencer el aire para que circule esta gota. Después, aumentando la velocidad de entrada, al igual que la presión, y después aumentando el peso específico del combustible. Este va a hacer que penetre más fácil. Si se dan cuenta, lo que favorece a la penetración contradice a la pulverización. Por eso claro. Ahí está el juego de penetración y pulverización, encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. Después tenemos un límite inferior, que cuando referimos al límite inferior es si la penetración es pequeña. ¿Qué pasa? Pequeña, y bueno, se va a quemar cerca de la tobera, no recorriendo lo que debería, y el aire alejado de la tobera va a ser inútil, por así decirlo. O sea, va a ser útil, como dice el profesor, calentando al aire, pero va a ser inútil en el sentido de que no se va a utilizar para combustionar la gota. Y no va a combustionar bien. Claro, va a ser una combustión incompleta. Muy bien. Y en el límite superior, ¿qué va a pasar? Tenemos otro problema. Nos vamos a encontrar con que el combustible va a salir con tanta fuerza que va a chocar contra las paredes de la camisa, y como estas camisas se encuentran refrigeradas, nos va a bajar la temperatura. Un inconveniente que nos vamos a encontrar cuando aumente la penetración. No hay que lograr eso. Hay que mantenerse entre esos límites. Camisas y cielo del pistón, las dos cosas van a generar esto. Ahí tienen que agregar que genera una avería. Se genera una avería cuando la penetración es de medida, y eso ocurre cuando se tapan toberas que quedan 1 o 2 orificios obstruidos. El combustible llega igual, y al salir por menos orificio va más lejos, se proyecta más lejos. Y si llega a tocar alguna pared del motor, como sea la pared del pistón o la pared de la camisa, puede generar una erosión mecánica. Generalmente perfora los pistones. Ok, se lo anoto. Bueno, turbulencia. Bueno, turbulencia es lo que habíamos nombrado anteriormente, se basa en un movimiento del aire, de la masa de aire comprimida adentro. ¿Cómo se logra esta turbulencia? Bueno, puede ser por un turbo compresor, puede ser por una bomba de barrido. Por ejemplo, en un motor de 2 tiempos con lumbreras, las lumbreras suelen tener una forma tal de que cuando entren van formando una espiral y forman un torbellino. O sea, no entra recto a la cámara de combustión, al cilindro, perdón. Entra en diagonal, como en chanfle, y a medida que va entrando va formando ese movimiento de torbellino. Bueno. Después tenemos, por ejemplo, los motores 4 tiempos, como tiene válvula de aspiración en transmisión, esta válvula tiene una visera vertical, que eso va a hacer que cuando el aire entre de una cierta manera, así generando la turbulencia del aire. Así, sino como la forma de la cámara de combustión de una forma especial para también generar turbulencia, o el cielo del pistón. Estas son algunas de las maneras de generar la turbulencia. ¿Qué pasa si tengo una turbulencia exagerada, por ejemplo? Bueno, lo que va a hacer, primero son 2 cosas. El combustible, el aire que está dentro, comprimiendo, se va a enfriar, ya que está refrigerada las paredes de la camisa, y teniendo una turbulencia exagerada vamos a hacer enfriar la mezcla. Y si enfriamos la mezcla, podemos tener que se retrase más el autoencendido del combustible, o sea incompleto. Eso es importante también, no de una turbulencia exagerada. Aguarden un poquito. Sí. Ahora cuando se corta, renovamos otro periodo más, así pueden terminar el TP. Muy bien. Bueno, combustión. Te tragaste algo. Abajo, al pie de la filera anterior, hablaba de la diferencia entre barrido y sobrealimentación. Sí. Esta diferencia, cuando es barrido y cuando es sobrealimentación, depende de la presión de admisión que tengamos. ¿Qué presión? Bueno, si es mayor
a 0,3 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 300 gramos, ya se considera que es sobrealimentado el motor. Por encima de la presión atmosférica, obviamente, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre el barrido y la sobrealimentación. Exacto. Creo que nada más. Bien. Muy bien. Combustión. El proceso de combustión se inicia en el momento que comienza la ignición y termina cuando las partículas quedan totalmente transformadas en gases. Bien. O sea que no se produce instantáneamente, sino que lleva un tiempo. Por eso se hace el avance de inyección también, ¿no? En los motores lentos, la combustión suele tardar entre 60 a 70 a partir del punto muerto superior. Y acá uno de los problemas graves en la combustión es el goteo en el inyector. Y acá nos podemos encontrar con dos causas. La primera de ellas va a ser por una falla en la válvula de rechupe, ubicada en el inyector. Esta válvula de rechupe... No está en el inyector, está en la bomba. La bomba Bosch. La bomba, perdón, la bomba. Esta válvula de rechupe lo que va a hacer son tres funciones básicas. Descomprimir la cañería, mantener el sistema purgado, y me está faltando una, no me acuerdo. Y evitar el goteo, justamente. Y evitar el goteo. Bueno, me perdí. En realidad, repetiste dos. Evitar el goteo, lo dijiste antes cuando hizo el rechupe. Lo que dice, válvula de retenciones primero. Ese es el primer paso. Después tiene absorción del volumen extra del combustible. Y mantener exceso de presión. Y eso hace que evite el goteo. Claro. Y después, si tengo poca tensión en el resorte del inyector, eso también va a hacer que tenga un goteo, por ejemplo. Esas son las dos causas por las que se produce el goteo. El problema es que, como dice el nombre, es una gota grande que no vaya a combustionarse o tarda mucho tiempo. Y también puedo correr el riesgo de que toque el cielo del pistón. Ya se corta, chicos. Aguanten, ahora seguimos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que son los factores que se pueden modificar. Muy bien. Presión de admisión. Bueno, como habíamos dicho, la presión de admisión, si es atmosférica, anda en los 0,95 kilos sobre centímetro cuadrado, y si es sobrealimentada, anda en los 300 por arriba. No entendí. ¿Cómo? No entiendo. Ahí me mezclaste dos cosas. La presión de admisión. ¿Presión de admisión qué le llamas? ¿Al aire? Claro. No, me decís 90 kilos y 350 kilos. Pará, no hay ninguna presión de compresión que sea 300 kilos. 0,9 kilos. O sea, no llega, es la presión atmosférica, casi. Cuando no toma... Pero estamos con endógenos y me está hablando de presión atmosférica, no entiendo, se me están mezclando las cosas acá. No, es la presión de admisión que si está... Esto se puede controlar si es solamente sobrecargado el motor. Si tengo sobrealimentación puedo manejar la presión de admisión con un turbosoplante, por ejemplo. A eso nos referimos. Sí, ¿a cuánto y a qué valores? Y la presión puede variar si es mayor a 1,3 kilogramos, ya es sobrecargado. Entonces, a partir de ahí, hasta lo... Sí, pero no, después se han hecho pruebas de llegar hasta 5, pero no tiene sentido, porque muchas pérdidas de trabajo negativo. Alrededor de 1,2, 1,3 es la presión de admisión para los sobrealimentados. Perfecto. Muy bien. Relación de compresión. Bueno, como ya habíamos hablado, la relación de compresión va a ser la cantidad de veces que entre la cámara de combustión en el volumen total. A medida que aumente la relación de compresión, va a aumentar el rendimiento térmico. Pero nos vamos a encontrar con un problema, que va a llegar a un punto en el cual este rendimiento térmico va a aumentar, pero va a empezar a bajar el rendimiento mecánico. No. Sí, tenemos razón. ¿Dónde se pueden encontrar estas averías mecánicas, por ejemplo?
y en los cojinetes de bancada. Va a ser tanta la presión y la fuerza que tenga que hacer el cigüeñal cuando baje, que los puede llegar a dañar. Después, otro factor que influye es la calidad de combustible, que en este punto hay algo más detallado adelante, donde hablamos un poquito más en profundidad sobre... Acá la viscosidad, por ejemplo, que hablamos anteriormente. Por ejemplo, la viscosidad dijimos que si es baja, la viscosidad es bueno para que se pulverice el combustible. Pero va a tener un problema, porque si es muy baja vamos a tener pérdidas. Por ejemplo, en la bomba Bosch. Si esta bomba está desgastada, todavía más pérdidas. El problema de las pérdidas es que capaz se pueden recuperar, pero no estaríamos inyectando el combustible adecuado que se necesita. O sea, la dosificación no va a ser la adecuada. Por eso la viscosidad no tiene que ser ni muy baja ni muy alta, se tiene que manejar en un régimen, como dijimos antes. Después tenemos la temperatura de autoignición, que la temperatura de autoignición va a estar dada, por ejemplo, por el número de cetanos que tenga, o sea, entre mayor número de cetanos, a menor temperatura va a poder combustionar. Y después cualidades de ignición o golpeteo, ahí me perdí. Sí, la cualidad de ignición también va a representar los números de cetano. Por ejemplo, el número de cetano, para hacerlo más específico, es un índice, como dijo Juan, de 0 a 100. 0, ¿qué sería? Bueno, 0 es alfa-metilnafteno. Y 100 es cetano puro. Si yo tengo un cetano de 55, ¿qué significa? Que 55 va a ser cetano puro. Y el 45 restante va a ser alfa-metilnafteno. Eso. Si estoy más próximo a 0, ¿qué va a pasar? Va a tener combustiones irregulares o combustión incompleta. Va a tener un golpeteo del motor. Y si es 100 puro, va a tener, no 100 puro, pero lo más cercano a 100, va a ser un arranque más suave, más silencioso y va a ser más eficiente. Después nos encontramos con los residuos carbonosos, que son los residuos que quedan una vez hecha la combustión. Estos se manejan en porcentajes. Por ejemplo, en un combustible pesado puede tener un residuo carbonoso de un 2,5% y en uno liviano un 0,05%. Y después los residuos como la ceniza y el azufre, lo que tiene en particular es que se encuentra en un convenio, en el cual es el MARPOL, en el anexo 5, en el cual tiene que haber un rango de azufre. Por encima de ese rango no está habilitado el uso. Un 3% me parece. Esto es un tema también de contaminación, por eso en los puertos, que hay más maniobras y el motor se le exige más, el combustible va a ser más refinado, por un tema de contaminación y por cómo se lo usa el motor en puerto. Esto va a tener en cuenta también, el combustible usado. Muy bien. Bueno, avance de inyección. Es para compensar los efectos de retardo de ignición. Tenemos avanzados y atrasos. En los avances, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en los gráficos? Y nos vamos a encontrar con una presión máxima muy alta, una pérdida de potencia y una baja temperatura en el escape y un golpeteo en el motor. En las inyecciones, cuando es muy avanzada, y bueno, va a empezar a aumentar la temperatura en el escape. Atrasada, perdón. Va a empezar a aumentar la temperatura de escape, va a reducir la potencia y va a haber una mala combustión, porque no va a llegar a combustionar bien el combustible. O sea, no le va a dar tiempo a que combustione completamente. Uno de los problemas que puede llegar a pasar es que el combustible que no llega a combustionar completamente dentro del cilindro puede terminar de combustionar en el escape o en el turbo en su defecto. Después podemos también que no pusimos una inyección nula, un avance de inyección nulo, que bueno, este es el que nos va a dar el rendimiento más bajo del motor, para tener en cuenta eso. Y bueno, después nada más. Después, lo que nos faltaba decir es la forma de la cámara de combustión, que eso lo va a dar Ledesma más adelante. No, está muy bien, me gustó mucho la exposición. Algunos puntitos se los tragaron, pero está bien.
Estaban en la exposición, pero no lo mencionaron. Pero suele ocurrir. Me satisfizo mucho, está muy bien hecho el trabajo. Faltaba, bueno, pero no viene al caso, cómo se determina el cetano. Con esa composición química, que se procede así, con esa composición química que dieron, que son alcoholes, se hace funcionar un motor. Se le va cambiando la relación de compresión, se lo va buscando y se le saca una curva con esa relación química de la potencia del motor. Después ese mismo motor se lo alimenta con gasoil de distintos tipos y se ve en qué momento tiene el funcionamiento óptimo ese motor y se lo compara con la curva que dio con los alcoholes. Y ese es el índice de cetano que se le pone cuando el motor responde con la misma característica que con la combinación de los alcoholes. Ah. Así funciona. Yo lo Y fui una a pregunta, ver. profesor. ¿Cómo? En un motor, por ejemplo, yo vi que hacen un motor y después para sumarle potencia le van sumando cilindros al motor. ¿Eso qué se le hace? ¿Eso cambia en algo? ¿Que tenga más o menos cilindros o es lo mismo? Pero depende para qué prueba. Ah, para qué prueba. Normalmente los motores grandes se hace de un cilindro. Un motor naval, cuando se va a hacer lo que se llama la prueba de experiencia, se hace un cilindro solo y se prueba en el banco un cilindro. Y después de eso se le agrega cilindros. En los motores pequeños no, se prueban todos juntos. Generalmente los motores grandes, como los MAN, todo eso, empezaron con 2 cilindros. Y si todo funciona, anda bien, se corrigen los diseños y se le van agregando cilindros. Sí, he visto un video de eso. Sí, eso es para buscar, eso es totalmente de diseño. No, la prueba que yo les decía se hace en las destilerías. YPF tiene Florencio Varela un laboratorio y ahí se hacían las pruebas de cetano y de octano. Nosotros íbamos cuando éramos cadetes ahí y veíamos cómo comparaban el octanaje y el cetanaje. Las combinaciones de alcoholes van dando una forma y después se prueba con el combustible y se ve cómo son las curvas. Y se dice, bueno, este combustible de 70, 80, 90, cetano o octano si está trabajando arriba de 100, ¿no? Bueno, está muy bien, chicos, muy bien. Los dos tienen A. Me alegro mucho. Muy bien, si quieren aplaudir por mí. ¡Ah, todo lo que contó! Muy bien. Me gusta mucho, Juan, que mejoraste un montón. Ya tu compañero andaba bastante bien, pero vos tenías tu problemita. Elegí un buen compañero. Por eso, pero muy bien los dos. No, Santander siempre anduvo, siempre tiene unas notas muy altas, siempre bien, afilado, pero ahora se superó. Bueno, esto me encanta porque demuestra una respuesta del curso que es la que busco, que la busco con los trabajos prácticos, con los diálogos, con la charla, con los chistes. Esto es lo que quiero, que se interesen de lleno y ya pasen a meterse en la materia de cajón, ahí, a buscar, investigar. Esto es lo que busco. Esa es la condición A. Son lo que quiero para el año que viene. Bueno, espero que todos sigan esta línea. Bueno, chicos, ¿algo más? Profesor, buenas tardes. Disculpe, ¿la clase que viene empezaríamos con el tema de vibraciones o podríamos preparar algún tema con algún Yo compañero? estaría más de acuerdo, tenemos mucho tiempo por delante, como dijo Mazuco. Yo vibraciones las saco en 4 clases, 3 clases, depende cómo sea la respuesta. Y nos sobran clases. Si ustedes quieren recuperar, a mí me vendría bien armar todo el bimestre que falta, este tercer bimestre, con nota que no tengo, con este tipo de calificación de calidad que les hago yo, porque nos están preguntando si estamos pudiendo tener respuesta de los cadetes y yo quisiera dar un sí. Ustedes no andan mal porque tienen bastante bien, el primer año también. Más flojo lo tengo tercero. Tercero tengo mucha gente que no participa. Sí, yo por ejemplo, en mi caso estoy bastante mal. Y sí, ya lo sé, Soranino. Vos tendrías que preocuparte bastante, copiar menos de los libros, porque tu trabajo práctico fue sacado de un libro que yo pedí de las curvas. No trabajaste sobre lo que yo di, sino que te copiaste todo el tema de un libro o de una página o no sé de dónde.
Y no es lo que me interesa, realmente me interesa más que responder todas estas ecuaciones y demás, que yo no las llevo adelante porque no les quiero hacer perder tiempo, que te ajustes más a lo que damos en clase. Sí. Lo que doy en clase... Estas clases estuve medio complicado porque como había empezado a trabajar me estoy adaptando a los nuevos horarios y la verdad estoy con... Sí, vos te tenés que preocupar siempre, pero el año pasado también tuviste problemas. Durante todo el año y a fin de año zafaste bien en el oral, en el final. Este año no te vi participar y el trabajo práctico me dio esa sensación. Digo, para esto está todo copiado, no se entiende nada, no sirve. Yo podría darlo así a la determinación de par, pero no les quiero complicar la vida porque no le apunta nada a ustedes. Prefiero que se manejen como yo les doy la clase porque esa es para el maquinista, no para el ingeniero. Yo les puedo dar clase para el ingeniero, pero no ganamos nada. Yo quiero meter un maquinista a bordo, no un ingeniero. Sí. Así me dijo un segundo cuando fui a bordo. Mucha teoría y poca llave, me decía. Sí. Tipo bárbaro, fue un tremendo, un tipo bárbaro. Ya falleció el año pasado, pero era muy inteligente. Me decía, sí, claro, mucha teoría, pero poca llave. Acá hace falta más que eso. Y bueno, acá yo lo que quiero es darle más llave. Por eso le hablo, que la inyección, que me toca, me perfora el pistón, se tapa un agujero, que eso no está en el texto. Ustedes hacen todo el trabajo práctico y esa parte no se las dice el texto, pero yo sí se las puedo decir. Si tapa una tobera, el mismo caudal lo toco con menos chorro. ¿Qué pasa? Aprieto una manguera, el chorro me llega más lejos. Esas cosas se las doy yo y tienen que ver con lo que van a poder ustedes responder a bordo. Si me tapó una tobera, se me hizo pelota un pistón. Y van a entender por qué. Si se quedan con la teoría sola, en ningún momento lo dice. ¿Entienden a dónde apunto? Sí, experiencia, lo que da la práctica. Sí, toda la experiencia, estar muchos años en los barcos, tener taller naval, son muchas cosas, tener muchos años encima, otro problema, eso no lo puedo evitar. Pero bueno, todo suma y mi idea es tratar de participarle de todas estas cosas para que el día de mañana tengan su propia experiencia. Yo no les puedo transmitir mi experiencia, lamentablemente no puedo hacer un chip y mandárselo a la cabeza de ustedes, eso no. Experiencia viene de la palabra experimentar. Lo que yo experimenté no lo experimentaron ustedes. Ustedes pueden saber lo que yo experimenté y acordarse para su propia experiencia. Por ejemplo, cuando se hizo este tribunal para asesorar sobre la cuarentena, el presidente decía que tenía una serie de expertos. Expertos el que tuvo experiencia. ¿Quién tenía experiencia con virus? Y con el COVID. Si el COVID es un virus nuevo. Hay algo raro ahí. Ninguno tiene experiencia. Tienen conocimiento, han leído algo, pero de ahí a decir son expertos. ¿Cómo expertos en qué? Tienen que haber estado en una pandemia para ser expertos. Ninguno estuvo en ninguna pandemia, entonces no son expertos. Pero eso es una confusión clásica. Experiencia es experimentar. Experimentar es realizarlo, vivirlo, tener el problema, solucionarlo. Eso es experiencia. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Bueno, entonces será preparar algún tema también como Si quieren trabajar así en grupo, me parece bárbaro. Lo que quería Mazuco, eso es una especie de trabajo práctico, está fenómeno. Si se animan a alargarse, bueno, bienvenido sea. Júntense, háganlo solo como quieran. Acá tenemos unas cuantas clases para darle. No, listo. Perfecto, entonces, profesor. Bueno, fenómeno. Listo, chicos. Bueno, Nos estamos buena viendo. semana, profesor. Que lo vaya bien.